Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según el momento en el que les toque en suerte poder ver estos videos. Como habíamos dicho, es un ciclo de charlas con profesionales del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario, GPI. Y en esta oportunidad estamos conversando con la licenciada Gabriela Luján. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes, o buenos días, o Buenos buenas días, noches, buenas como bien noches. dijiste. Así que bueno, gustosa de poder participar de estas charlas con vos. Bien. Te enuncié como licenciada. ¿Licenciada en? Trabajo social. Bien. En lo que tenemos como experiencia, digamos, somos colegas en el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario, en el GPI, eh, eh, venimos observando de que digamos, la carrera de trabajador social y el profesional del trabajo social viene en mucho ascenso y con mucha demanda. Y digamos, es un profesional muy, muy requerido y muy valorado. Básicamente para que todos aquellos que puedan ver estos videos, estas conversaciones que tenemos, ¿qué hace un trabajador social? Bien. Está muy buena tu pregunta, Carlos, porque si bien es cierto de que el trabajador social en los últimos años o en el último tiempo ha notado o se ha incrementado, digamos, el nombre o la carrera, pocos saben de qué se trata o qué es lo que hacemos. El trabajador social interviene en contexto, en terreno, y hace un análisis de la situación, que es lo interesante para poder intervenir. Por ejemplo, si en otras épocas, por ejemplo, nos venían paquetes de diversos programas y así como venían de determinado lugar, se implementaban. ¿Qué pasaba? Que estos programas no estaban hechos, digamos, para el lugar, para la población, para el tipo de lugar o escuela a donde se iba a implementar, ¿no? Y el trabajador social lo que hace es un análisis del contexto, un análisis de la familia, si es una escuela, cómo está compuesto el lugar, cómo es la comunidad, cuáles son las redes con las que se vincula, y a partir de ahí es que elabora proyectos para poder intervenir y que ese programa o proyecto sea válido, que sea exitoso y que pueda promover cambios positivos, construyendo eso con el sujeto y con la familia, ¿sí? Con una mirada ya, pero desde el sujeto, que es lo interesante que hace el trabajador social. O sea, por lo No que... desde una mirada externa, sino desde el sujeto que va a ser intervenido, ¿no? Bien, de lo que te estoy escuchando, según interpreto, el trabajador social es aquel profesional que hace de contacto, de enlace con, digamos, escuela, familia. Exactamente, y con otras instituciones también con las que puede trabajar, sea policía, sea Ministerio de Desarrollo Social, Defensoría de los Derechos del Niño. O sea, hay varios organismos con Ministerio de Salud, Salud Pública, ¿no? Entendiendo también, por ejemplo, con este contexto de pandemia, que nos vinculamos con salud, por ejemplo, ¿no? Bien. No solamente ahora, sino también, por ejemplo, cuando nosotros promovemos la prevención de determinadas cuestiones sociales, como son, por ejemplo, embarazo adolescente, adicciones, promovemos la educación sexual también, y bueno, para eso trabajamos también con salud, ¿no? Articulamos muchísimo con salud. Un trabajador social, un licenciado en trabajo social, ¿dónde puede desarrollar sus actividades? ¿Dónde como lugar físico? ¿O como lugar institucional? ¿Dónde lo...? Sí. Bien, lo puede hacer en el ámbito público, ¿sí? En un organismo público, sea, bueno, en los municipios, como bien te decía, en salud,
puede ser en educación, Uh-huh. y también en el ámbito privado, en empresas, digamos, haciendo análisis o proyectos de intervención, Uh-huh. o trabajando en manejos de grupo, ¿sí? También en el ámbito privado de esa manera. Súper, súper interesante. Y me surge la pregunta, ¿qué es lo que, en qué casos o qué situaciones es lo que activa la intervención de un trabajador social? Por Cuando ejemplo. hay una vulneración de derechos, Ajá. una de las de los objetivos de la intervención nuestra es trabajar sobre la restauración o la restitución de derechos de la persona o del sujeto con el que estemos trabajando. Ajá. Empoderarlo, tratar de construir con esta persona un desarrollo social, acompañando este proceso. Cambió mucho, Carlos. Te comento que en un principio la gente hablaba del trabajador social como una asistencia social. Ajá. Si bien hay veces que es interesante y necesario el tema de la asistencia social, ¿qué tiene que ver con asistir? Justamente ir y llevar en la emergencia lo que necesita, ¿no? Bien. Sea un comedor, sea una asistencia, por ejemplo, cama, colchones, alimentos, módulos de alimentos. Eso es asistir en la emergencia, ¿no? Pero lo que hace un trabajador social es también acompañar y promover con esta persona, con esta familia, construir y desarrollar un proceso, un desarrollo social, digamos, para que esta familia pueda cambiar, ¿sí? Que el cambio sea un cambio positivo, que se pueda apropiar de esos derechos, que se pueda empoderar de los derechos, que lo pueda ejercer, ¿sí, no? De los derechos que le son Qué importante. propios. O sea, por lo que vos estás planteando, el trabajo, digamos, la intervención de un trabajador social inicia con un derecho o con la visibilización de un derecho vulnerado. Exacto. ¿Qué es esto? ¿Qué es un derecho vulnerado, por ejemplo? Un derecho vulnerado es justamente cuando un derecho no puede ser ejercido. Ah. Por ejemplo, yo trabajo en otro ámbito, en otra institución, donde nosotros trabajamos y empoderamos y valoramos muchísimo lo que es la voz del niño. Uh-huh. Durante mucho tiempo el adulto, y quizás todavía en la práctica, está haciendo, quizás no se maneja hoy con tanta naturalidad, pero en otros tiempos sí, se escuchaba al adulto en vez de escuchar al niño, ¿no? Ajá. Hoy, por ejemplo, después de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, se valora lo que es la voz del niño, sí. Qué es lo que el niño quiere, qué es lo que el niño desea, lo hacemos partícipe, ¿no? de todo el proceso que conlleva, si es por una cuestión familiar, lo hacemos partícipe, queremos saber qué es lo que él quiere, con quién quiere vivir, o si el niño dice en algún momento, a mí me hizo tal cosa fulano, creemos Ajá. en esa voz del niño, ¿sí? Que quizás en otros tiempos era cuestionado, ¿no? O era desvalorizado lo que era la voz del niño. O sea, es un derecho... Eso, para explicar un poquito lo que vos me preguntabas, claro. Respecto a la vulneración de derechos. Es un derecho vulnerado ya sea por omisión o por la fuerza. Exacto. Ajá. Sí. Entonces, una vez que un trabajador social detecta o visibiliza, digamos, o se manifiesta, digamos, dentro de su ámbito laboral, un derecho vulnerable, comienza ahí todo un proceso. Exacto. Ajá. Que termina con... la base, Carlos, de los derechos humanos, ¿no? Que no claro. son propios a todos. Por ejemplo, alimento, vivienda, salud, tener acceso a la salud, tener identidad, por ejemplo, el tema del documento, esos son derechos que los tenemos todos como argentinos, como seres humanos,
Entonces, cuando hay una vulneración de derechos, el trabajador social interviene. Bien, bien. Tengo entendido de que a nivel provincial hay una institución que en nuestras charlas y en nuestro, digamos, trabajo en común en el gabinete se menciona mucho y se recurre mucho, que es la Defensoría. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué tipo de institución es esta? Bueno, la Defensoría de los Derechos del Niño es un organismo dependiente de dicha gobernación y, está desde el año 2010, ¿no? Ajá. Se empezó a trabajar desde el año 2012, el defensor es el magíster Miguel Molina, y bueno, nosotros básicamente lo que trabajamos es sobre, como te decía, la vulneración de los derechos del niño, es la restitución de esos derechos cuando son en el ámbito colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, los niños que actualmente se encuentran en hogares residenciales, Sí. Adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Lo que trabajamos es sobre esos procesos para que los expedientes judiciales no se extiendan en sus tiempos. Tratamos de agilizar, de colaborar en ese ámbito, ¿no? Ah, muy interesante. Muy interesante. La verdad que se me disparan un montón de preguntas para hacerte, porque la verdad es un tema complejo, extenso, es un proceso que aparentemente no termina. No termina, digamos, no tiene una conclusión. Ahí parece que hay una intervención y un acompañamiento constante por parte del, digamos, tanto desde la institución, la Defensoría, como de los profesionales que la integran y de los trabajadores sociales en general. Eso lo hace, digamos, una profesión muy, muy compleja, muy interesante. Eh, Sí, nosotros, ahí en la Defensoría tenemos, sí, sí, perdón, sí, sí, te trabajamos, escucho. hay un equipo jurídico y un equipo psicosocial, también hacemos asesoramiento a los municipios, acompañamos, digamos, en cuanto a algún tipo de intervención o de alguna situación de vulnerabilidad que ellos identifiquen, también acompañamos y asesoramos en estos procesos. Bien, bien. Nosotros desde el gabinete psicopedagógico, cada vez que, digamos, viene un docente, un directivo o cualquier integrante, digamos, de la familia educativa, y trae, digamos, o manifiesta alguna situación, y en alguna de esas situaciones, por ejemplo, amerita la presencia de un trabajador social porque hay una situación de vulneración de derechos. Nosotros por lo general hacemos un trabajo personalizado, viene el docente, viene el directivo, hacemos el asesoramiento y el acompañamiento. En este caso, en este contexto, Gabriela, en el que, digamos, se ha disminuido muchísimo el contacto personal, pero queda todavía a disposición el contacto a través de la tecnología, ¿qué podríamos, digamos, desde el trabajador social, qué podría brindar como tips para aquellos padres o aquellos docentes que todavía siguen visibilizando algunos de estos derechos vulnerables o algunos de estos derechos vulnerados? Bien, primero para el colega, me animo, pero en forma muy humilde de hacer una sugerencia con respecto a los tips que mencionaba. Uh-huh. Cambió totalmente la dinámica de las familias al tener la escuela dentro de las casas, Sí. ¿no? Entiendo que, por ejemplo, incluso me pongo en el lugar del alumno, que el hecho de salir de la casa le significaba identificarse como un alumno, tener a sus compañeros, tener a su referente, a su maestra como referente. Cambió este contexto, cambió la dinámica familiar, cambió la dinámica del docente también en cuanto al dictado de clases. Entonces, me animo en forma, así como mencionaba, muy, muy humilde de sugerir los tips, es las situaciones de vulnerabilidad se
se han incrementado en este tiempo de convivencia o de este aislamiento preventivo en las casas, ¿no? Todos somos testigos y hemos escuchado en las noticias de los femicidios, de los casos de violencia que se han incrementado. Sí. Quizás incluso familias que antes no han tenido situaciones de violencia, ahora sí lo han tenido. Y hablemos también de que la violencia no solo forma parte de una cuestión física, del golpe físico, sino que hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Quizás eso lo podríamos charlar después en otra charla, pero sí. Sabemos que la violencia tiene varios tipos, ¿no? La violencia verbal, la violencia psicológica. Bueno, yo lo que sugiero a los colegas es cuando tengan este trato con las familias, con los docentes, es que generen esa empatía que los caracteriza con la familia, con los alumnos, y que estén atentos como lo han estado siempre, Carlos. Porque eso hay que destacar que la mayor cantidad de denuncias que se recepcionan de abusos que han sufrido los niños, sí, la recibimos por parte de los docentes. Entonces quiere decir que esta cuestión de percepción y de estar atento, el docente ya lo tiene ultra desarrollado, ¿sí? Claro. Entonces es algo muy, muy valorable, y que en esta cuestión de esta situación de pandemia, agudizar un poquito el tema de estar atento, de la empatía con los niños, con las familias, y si se llegara a dar alguna situación por ahí de diálogo, donde de la familia confía en el docente y le cuenta alguna situación de vulnerabilidad, bueno, como siempre lo hacemos, esto de reservar, de que sea en carácter reservado, que lo evalúe con su directivo si es para hacer la denuncia, si es para hacer un asesoramiento, eso sabrá, depende la situación, ¿no? Si es violencia, por supuesto que tiene la obligación de hacer una denuncia, al igual que el abuso, pero eso, que esté atento, que agudice nada más, que genere quizás este momento de diálogo interno, tanto con el niño como con alguno de los adultos, y que van a haber temas que van a generar algún tipo de reacción. Yo entiendo que ahora quizás se están charlando, se están dando todo lo que sea contenido, ya sea, por ejemplo, de matemáticas, lengua, pero que en algún momento se dialogue de esta situación, de cómo lo están viviendo, que sea un espacio de reflexión. Generalmente cuando hablamos del cuidado del cuerpo o de educación sexual integral, es cuando surgen, ¿sí?, claro, estas cuestiones de abuso. Y por ahí se van a encontrar que hoy no va a ser el niño el que hable, sino que capaz que sean testigos de algún adulto que termine confesando haber sido víctima de abuso, ¿sí? Claro. Está bueno también que estén sabiendo de que el abuso sexual es una causa que hoy no prescribe, que pueden pasar 10, 15, 20 años y la persona puede realizar la denuncia. Claro. Entonces, nada más de eso, que estén dispuestos a escuchar, porque es bueno generar un espacio de confianza, tanto con la familia como con los niños, para poder ser receptores de estas situaciones si existiera algún caso de vulnerabilidad, ¿no? Claro. Lo primero, digamos, en este proceso es la visibilización, el poder, digamos, salirse de esa especie, digamos, de barreras de secretos y de silencios, y, digamos, y avisar, contar a la persona de confianza, en este caso, como estamos hablando del ámbito educativo, un docente o alguien relacionado con la institución, a fin de que dé cuenta de esto que está sucediendo y empiece el proceso para restituir los derechos vulnerados. Exacto. La verdad, muy interesante, muy completas tus definiciones y tus apreciaciones, para lo cual estamos
muy, muy agradecido, estoy muy agradecido de poder tenerte como compañera, aprendo y sé que aprendemos mucho de vos como profesional y de tu calidad como ser humano. Gabriela querida, ha sido un gusto. Gracias, Carlos. Y Gracias, Carlos. vamos a seguir en contacto. Por supuesto, han quedado muchísimos temas para desarrollar y muchísimos temas para seguir charlando. Un gran abrazo.